Hey amigos, ¿qué tal estáis? He creado una nueva sección en el canal en el que hablaremos y documentaremos sobre todos esos lanzamientos de videojuegos estrepitosos y que resultaron ser un desastre. Y aquí analizaremos qué fue lo que pasó en sus desarrollos y el por qué salieron como salieron. Es por eso que seáis bienvenidos a ¿qué fue lo que pasó con? Y hoy nos toca hablar de No Man's Sky, el famoso y temido No Man's Sky, juego que se presentó y que rápidamente levantó un hype inmenso, ya que prometía ser un juego sin duda innovador y ambicioso y se quedó en más bien mera anécdota. Así que acompañarme en el día de hoy porque hoy contaremos el inicio de esta historia y qué fue lo que pasó con su desarrollo. La primera vez que se escuchó hablar de No Man's Sky fue en la conferencia de VGX, en el año 2013, donde un nervioso y temido Sim Murray comentó que su pequeño estudio de tan solo 6 personas estaba comenzando con el desarrollo de un videojuego que pretendía ser el hito más grande de toda la historia de los videojuegos por su ambiciosa premisa y concepto del juego. Y seguramente me estaréis preguntando ahora, pero ¿qué diantres presentó esta persona sobre su juego para que se formase tanta expectación? Pues, queridos amigos, esto fue lo que Sim Murray dijo que sería este proyecto tan ambicioso en su presentación. Game. I can't really do that justice. A game when you stand on a planet and you see a mountain, and if that mountain is 3 miles away or wherever it is, and you can see it, you can walk there, right. You can go and you can explore it, right. Vamos, que se vino arriba con su discurso y esto, en un futuro, generaría más problemas que beneficios para No Man's Sky. La premisa detrás de No Man's Sky desde un inicio fue la de un videojuego que contaría con un universo infinito, lleno de planetas y zonas que se generarían de manera procedural, es decir, de manera aleatoria, donde jugadores podían jugar de manera cooperativa y colonizar la galaxia. Interesante propuesta, ¿verdad? Pues a Sony también le pareció una propuesta interesante y no tardó mucho tiempo en pensar que este juego sería un indie tan rompedor que cambiaría la industria por completo y decidió colaborar con el pequeño estudio de Sim Murray llamado Hello Games, y Sony se encargaría de la publicidad y distribución del juego y evidentemente también proveería de ayudas económicas para que el desarrollo del juego fuese mucho más ambicioso y grandioso de lo que ya sería teóricamente en un inicio. La verdad que, aunque parezca absurdo y cómica esta situación, nadie le pareció que todo esto se le venía muy grande a un estudio de videojuegos que únicamente contaban con 6 personas. ¡6 personas! Así que todo siguió hacia adelante, y Hello Games se convertiría en el primer estudio indie en presentar su videojuego en el E3 de Sony en 2014. Tenéis que entender que la industria del videojuego en 2014 estaba empezando a crecer de manera desmedida y que precisamente en este año que No Man's Sky se presentase hizo que la acogida y la emoción del público fuese desmedidamente positivas y todos apoyaron a que un estudio pequeño hiciese grandes cosas en una industria que hasta el momento lideraban las grandes empresas de AAA. Hasta Elon Musk se emocionó y empezó a tener hype por este juego que pretendía ser tan prometedor. Después de todo este hype que se empezó a desarrollar alrededor de toda la comunidad del gaming, se empezaba a acercarse el día en el que por fin saldría No Man's Sky, y es por ello que se empezaron a habilitar las pre-orders, es decir, reservas anticipadas del juego, donde miles de jugadores, guiados por la increíble promesa que se vendía del juego, prometiendo ser el juego más grande de la década, y empezaron a gastarse sus $60 para reservar el juego meses antes de su salida. Ya os podéis imaginar lo que se estaría viviendo dentro del estudio de Hello Games, después de que tantísimas personas se habían precomprado su juego sin haber salido todavía. Se vivía un vértigo y una sensación de que todo esto se les estaba volviendo muy grande, y por ello tuvo que salir Sim Murray a comunicar que el juego tendría que ser retrasado y que en su día de lanzamiento el juego contaría con un parche del día 1 enorme. Esto
Hoy en día es bastante común en la industria, pero imaginaos en 2016 que apenas se veían este tipo de parches de actualización en la mayoría de los juegos, y es por eso que gran parte de la prensa especializada, ya cerca de la salida de No Man's Sky, salió al público a contar que No Man's Sky era menos de la mitad de lo que se había prometido, y que el juego estaba lleno de muchísimos errores y bugs tan grandes que resultaba ser un juego injugable, y que todos esos planetas que se prometieron visitar en su día y que contarán con grandes zonas y mapas sin igual, eran meras zonas desérticas sin nada que hacer en todo el planeta. Y que todo lo que había prometido Sim Murray de No Man's Sky era mero humo y mentira tras mentira, porque el juego no salió como se prometió. El juego, finalmente, y tras estas duras palabras de la prensa, el juego sale al público, y todo fue un completo caos, y el juego empezó a llenarse de críticas tras críticas. Muchos youtubers salieron a hablar en su momento del juego para rematar el caos que se había formado. Las redes sociales se llenaron de memes y vídeos que representaban visualmente los enormes problemas que tenía el juego y lo injugable que era. Y además de que unas de las críticas que mataron al juego, de todo, fue que se prometió que el juego sería cooperativo, y al parecer el juego colapsó por completo en sus servidores y el cooperativo resultó ser inexistente. No Man's Sky ya en el día de su salida murió definitivamente, y las tiendas no paraban de llenarse de devoluciones y juegos que se revendían por segunda mano, ya que nadie podía jugar al juego. Pero, ¿por qué y qué fue lo que pasó para que un juego que salió como salió prometiese tanto? Pues lo cierto es que se les vino muy grande todo. Es decir, pensar que el juego fue presentado en 2014, pero el juego empezó su desarrollo mucho antes, y cuando se presentó por primera vez, el juego ya estaba en una fase avanzada de su desarrollo. Sony entró a ayudar al estudio en la distribución y publicidad, y también ayudó económicamente, pero no fue suficiente, ya que el juego saldría en 1 año y medio, y por muchas ayudas y millones que el juego recibiese, el juego no podía cambiar en tan poco tiempo de desarrollo. Y por no olvidar que antes de llegar Sony, el juego era un juego independiente por un estudio de 6 personas, que podía prometer ser todo lo grande que quisiese, pero que en la realidad es, y era una cosa irrealista, que un estudio de 6 personas hiciesen un juego al nivel de llegar a superar a muchos AAA en cuanto a ambición se refiere. Al generar tanto hype, el juego y las palabras tan desmedidas de Sam Murray inició una bola de nieve tan grande de la que no pudo parar. Y Hello Games, al encontrarse con toda esta situación en la que el juego estaba moviendo a millones de personas que estaban expectantes por su juego, y a una compañía tan grande como Sony que les estaba apoyando económicamente, Sam Murray no tuvo otra elección que seguir con lo que prometía, y sus discursos se llenaron de mentiras tras mentiras, y a la hora de la salida del juego, este salió como salió. Geoff Keighley, sí, el mismísimo padre de los The Game Awards y una de las voces periodísticas con más peso del sector, no dudó en atizar a los diseñadores de No Man's Sky, asegurando que ya en su día, cuando presentaron el juego en los Video Games Awards de 2013 y 2014, él notó que esos chicos no tenían mucha idea de lo que estaban haciendo. Keighley defendió que parte del fracaso del título se debía a su planteamiento procedural, porque según él, los juegos se hacen a mano y no con algoritmos. Y después de estas declaraciones de Geoff, Hello Games rompió su relación con él, quien también denunció y criticó esa actitud, y pasó 2 años sin atreverse a conocer una entrevista a la prensa. Pero Geoff no fue el único en plantarles cara a la desarrolladora. El por entonces presidente de Sony Studios, Susei Yoshida, dejó caer que el juego no tuvo una buena estrategia de marketing y aseguró entender las críticas, especialmente las dirigidas a Sim Murray, por prometer características que no iban a estar. Y todo esto siendo Sony la que presionó al estudio a que saliese el juego más o menos en las fechas acordadas, así que la presión que pasó a tener el estudio fue tan grande en tan poco tiempo
que ni ellos mismos sabían cómo detener toda esta bola de promesas que sabían que no se iban a cumplir y simplemente se limitaron a hacer lo que pudiesen hasta el día de su salida, en donde cuando saliese el juego sabrían que tendrían que pechugar con todo. Y después de todo esto, surge la pregunta de ¿por qué nos mintió Sim Murray? ¿Por qué en un principio Sim Murray no se limitó a decir lo que era su juego, sin exagerarlo todo un montón? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Pues, queridos amigos, el tiempo y la distancia una vez más nos ha permitido identificar varias razones. La primera y principal razón es la personalidad e inexperiencia del propio Murray, ya que este mismo se describe como una persona locuaz pero muy nerviosa. No está acostumbrado a hablar en público ni a tratar con prensa, tartamudea, suda en abundancia y varios tics delatan su incomodidad. A menudo responde sin pensar, dejándose llevar por sus ganas de agradar y de hacer que sus proyectos llamen la atención. Es decir, que por el mismísimo Murray declara que metieron la pata desde un principio con el modo que tenían de comunicar el juego. Él mismo comentó en una entrevista hace tiempo que su equipo y él eran unos ingenuos y se emocionaban demasiado cuando hablaban de su juego y contagiaban esa emoción a la gente. Y ellos mismos no eran conscientes de que algunas de esas apasionadas conversaciones que tenían no eran simples conversaciones, sino más bien promoción. Y por eso mismo tenemos que entender que todo esto, todo este desastre que se vivió detrás de la salida de No Man's Sky, fue una bola de nieve que se empezó a formar por muchísimas circunstancias hasta que llegó un momento en el que los propios creadores no supieron pararlo y siguieron con el hype desmedido, a pesar de que su juego no iba a ser para tanto, y posiblemente sin esta presión desmedida que tuvo de repente un estudio tan pequeño, el estudio habría hecho las cosas de otra manera, y No Man's Sky, sin ser tan ambicioso, habría salido como un juego funcional y que cumplía con lo poco que prometían, y posiblemente habría acabado de ser buen juego, pero por desgracia las cosas no pasaron de esta manera. Decir que después de todo este desastre, por manos de Hello Games, empezaron a agachar la cabeza y se pusieron con un trabajo de hormiga de inmediato, lanzando parches constantes para arreglar cada una de las fallas que se habían encontrado en su juego, hasta la última actualización de 2022 llamada Sentinel. Hello Games trabajó en 50 parches para PC, 49 para PlayStation y 20 para Xbox. Hay que decir que cada nuevo update y DLC fue completamente gratuito, inclusive durante una época donde las microtransacciones y el contenido de historia habían generado muchísimo revuelo y resistencia. Para el 2020, Hello Games logró incluir hasta crossplay entre plataformas y puso un pie firme en que todo lo que se pudiese conseguir en el juego fuese con elementos dentro de la experiencia y no con dinero real. Ese mismo año, The Game Awards reconoció el esfuerzo de Hello Games al nominar a No Man's Sky como Best On-Joint Game. Y es que, como podéis ver, Hello Games aprendió de sus errores y decidió con el paso del tiempo arreglar el juego por completo y terminar de agregar todas esas cosas que se habían prometido en un principio, pero que en aquella época no pudieron añadir. Y hoy en día, No Man's Sky es un juego bastante decente, en la cual muchos usuarios afirman que el juego parece otro, y que hoy en día No Man's Sky es 100% recomendable, y que, hoy por hoy, es en la actualidad lo que prometía ser desde un inicio, y actualmente sigue y continúa en expansión. Y bueno gente, aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido a empatizar un poco con No Man's Sky, que durante bastantes años ha tenido una fama pésima y con razón, pero creo que detrás de todo lo que pasó se puede llegar a entender y nos ayuda a empatizar con los desarrolladores de Hello Games, y que realmente fue mala suerte y un mal uso de las palabras y comunicación con la presentación del proyecto desde un inicio, que generó una bola de nieve tan grande e imposible de parar por parte de Hello Games. Muchas gracias por ver el vídeo y próximamente comentaremos otros lanzamientos que fueron desastrosos también y... sí, Cyberpunk, que te estoy mirando a ti. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por ver el vídeo y muchísimas gracias por el apoyo tan grande. Un saludo y hasta la próxima, gente. Adiós.